noches a todos los participantes. Agradecer al Desarrollo Global el día de hoy. Vamos a brindarles a ustedes un teleseminario acerca de algunas novedades que tenemos en lo que es la formulación de proyectos de inversión en el marco del Invierte, ¿no? Justamente quería comentarles que el 30 de septiembre, el 28 de septiembre del año pasado, salió una nueva guía de proyectos de formulación, diagnóstico de proyectos de inversión. En esta nueva guía de formulación, diagnóstico de proyectos de inversión, se incluyeron algunos tópicos muy importantes dentro de la formulación de los proyectos que antes no estaban mapeados en los formatos que manejábamos antes, ¿no? Uno de estos temas tan interesantes tiene que ver con la inclusión de la modelación dinámica dentro de los flujos del pronóstico de los resultados de lo que son los beneficios sociales dentro de los proyectos de inversión. Estos flujos de la rentabilidad social de los proyectos son justamente la herramienta que nos sirve para determinar si un proyecto es rentable socialmente y por ende puede ser viable o, digamos, dentro de su periodo de vida o horizonte de funcionamiento. Entonces, este tema, como les comento, es relativamente nuevo dentro de la normativa de Invierte, que ha salido a través de este documento, de esta guía de formulación de proyectos. Entonces, se incluyeron, como bien estamos comentando, todo el tema de lo que era una sostenibilidad estática y dinámica de los flujos dentro de la evaluación social de los proyectos de inversión. Entonces, todo este nuevo enfoque está, como ustedes están viendo, está enfocado básicamente en el área de la evaluación de los proyectos de inversión. Entonces, nosotros para la evaluación de los proyectos de inversión contamos con varias herramientas que ya existían, ¿no? Incorporamos algunos conceptos que son diferentes a las evaluaciones que tenemos en el sector privado a nivel internacional, a nivel mundial. Nosotros en proyectos de inversión hacemos evaluaciones sociales de la rentabilidad social de los proyectos de inversión. Sin embargo, también dentro de la manera como evaluamos estos proyectos, también hacemos evaluación privada. Y hacemos evaluación privada para poder obtener algunos criterios que nos permitan saber hacer algunos tipos de política, compensatoria dentro de un proyecto de inversión, ¿no? Lo que hacemos esta evaluación privada, como vamos a ver, justamente para poder quizás hacer algún tipo de subsidio dentro del proyecto de inversión. Entonces, toda esta evaluación de los proyectos de inversión tiene un concepto, tiene una razón muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad de los proyectos de inversión. Y este concepto de sostenibilidad es un concepto vital, es es uno de los criterios más importantes y que están, presentes de manera transversal en todas las etapas de los proyectos de inversión, ¿no? Y por último, dentro de lo que es la evaluación y justamente donde se enfoca esa nueva técnica de inclusión de simulación estática y dinámica, viene justamente por el lado del análisis de sensibilidad de los flujos de rentabilidad social de los proyectos de inversión. Dentro de estos flujos de rentabilidad social, nosotros vamos a incorporar la sensibilidad, es decir, cómo algunas variables que son importantes dentro de la rentabilidad social de los proyectos pueden,
podemos incorporar conceptos estáticos y dinámicos. Podemos incorporar conceptos estadísticos y estocásticos, ¿no? Que es, digamos, como a estas alturas del siglo XXI, ya casi entrando a la segunda década, vamos a incorporar análisis mucho más finos con respecto a la probabilidad de ocurrencia de nuestros pronósticos dentro de los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, de esta manera, como les comento, tenemos un hiperconcepto, un gran concepto principal que tiene que ver, digamos, que es transversal a todo nuestro proyecto de inversión, pero que en la evaluación también está presente, ¿no? Entonces, este concepto, digamos, la sostenibilidad tiene que ver justamente con con los criterios de evaluación de los proyectos, ¿no? Es uno de los criterios de evaluación de los proyectos que ha salido justamente en esta nueva guía de proyectos. El primero de estos criterios de evaluación es la pertinencia, es decir, que los objetivos del proyecto de inversión son coherentes con el concepto de cierre de brechas prioritarias establecidas en el marco del Plan Multianual de Inversiones y con las necesidades de los usuarios, de los beneficiarios, ¿no? Ustedes tienen que conocer, bueno, y esto nosotros lo explicamos muy bien en el curso de formulación que vamos a empezar este 12 de febrero, de que el motivo principal de la realización de los proyectos de inversión son los ciudadanos, son los beneficiarios, ¿no? En digamos, en el contexto nacional, regional y local, acorde a los objetivos estratégicos tanto de desarrollo nacional, sectorial, regional y local. También tenemos un concepto muy importante que tiene que ver con la formulación dentro de la evaluación, es la eficiencia, es decir, nosotros tenemos que, digamos, volcar esta eficiencia en el uso óptimo de los recursos, lo tenemos que volcar dentro de lo que cuál es la estructura de la alternativa tecnológica que vamos a utilizar para poder responder, para poder superar el problema planteado por el proyecto. Entonces, si nosotros usamos de manera eficiente, ¿no?, la combinación de los recursos humanos, equipos, infraestructura, construcción y todo lo que son los procedimientos, vamos a poder cumplir con este criterio de eficiencia. Este criterio de eficiencia se va a plasmar en esta, digamos, en esta estructura, en estos flujos de costos durante todos los años de vida de los proyectos de inversión. ¿Okay, no? Luego tenemos el criterio de la eficacia. ¿Qué quiere decir la eficacia? Que también la eficacia es una medida en que se pueden lograr los objetivos del proyecto, y esta eficacia tiene que ver con poder brindar los servicios de los proyectos en el momento que estos son demandados por la población, y eso tenemos que reflejarlo igualmente en un flujo financiero, en un flujo de caja, ¿no? Pero este flujo de caja no es un flujo de caja cualquiera, es un flujo de caja de un proyecto. Entonces, los flujos de caja de proyectos se diferencian del flujo de caja de las empresas porque utilizamos algunas otras, otros componentes distintos a lo que son ingresos monetarios o egresos monetarios. Sin embargo, estos flujos de costos son los que efectivamente se utilizan para poder decidir como criterio de decisión de la evaluación de la sostenibilidad de los proyectos de inversión. Miren, también nosotros tenemos que tomar en cuenta el criterio de impacto de efectividad, es decir, los proyectos tienen que lograr esos grandes objetivos de largo plazo asociados con el efecto final de los proyectos de inversión. Entonces, este tipo de impacto de efectividad lo vamos a poder obtener dentro de un estudio de impacto. Los estudios de impacto tienen que ver con no solamente los flujos
la realización real de los flujos de los proyectos de inversión. También tienen que ver cómo los servicios públicos ofrecidos en el marco del proyecto de inversión ha llegado a cambiar realmente el estilo de vida, la calidad de vida de la población a la cual está destinada esos proyectos, ¿no? Y como hemos comentado, todos estos conceptos generan todo un concepto de sostenibilidad que tiene que ver con también la generación continua y adecuada del proyecto de inversión, que se asocia al mantenimiento de la capacidad de las unidades productoras de servicios públicos a lo largo del tiempo de vida de los proyectos, ¿no? Entonces, la evaluación social, como hemos comentado, tiene tres componentes. Tiene un componente de lo que son los beneficios sociales de los proyectos de inversión. Los beneficios sociales dentro de un flujo de caja de un proyecto de inversión tiene que ver con, digamos, los impactos positivos que tiene la población gracias a nuestros proyectos de inversión. De esta manera, nosotros tenemos que generar, de manera inteligente, cuando formulamos los proyectos, cuáles serían los beneficios, los ahorros de la población gracias a la existencia de nuestro proyecto de inversión. Y de esta manera, se pueden generar, lo que son los ahorros gracias a los proyectos. Es decir, si por ejemplo tenemos un proyecto de campos deportivos o un sistema nacional de servicios deportivos, la población, al hacer más deporte, va a tener se va a enfermar menos y por ende va a ahorrar en medicinas, y también, como se va a enfermar, también va a tener, por ejemplo, un ahorro, va a generar más ingresos debido a que se enferma menos y tiene tiempo para trabajar. Entonces, esos beneficios sociales, que son ingresos adicionales gracias a nuestros proyectos, o el ahorro de costos gracias a nuestros proyectos que tienen los usuarios, se convierte en lo que son los beneficios sociales de los proyectos, ¿no? Entonces, este flujo financiero, pero social, tiene que ver también con los costos. O sea, cuando nosotros generamos un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión tiene beneficios, pero también tiene costos. Esos costos pueden estar vistos como costos privados, el costo de inversión, costos de construcción, los costos de la compra de equipamiento, la instalación, la operación y el mantenimiento. Es decir, los proyectos tienen una serie de costos, tanto costos de inversión como costos, de operación, que también se le llaman costos variables, que se tienen que incorporar dentro de este esquema de evaluación social de proyectos en base a flujos sociales. Sin embargo, estos costos sociales, ¿cuál es la técnica que utilizamos acá? Lo que utilizamos acá es un poco la utilización de los costos privados multiplicados por un factor de corrección que nos los da el invierte a través de, unas metodologías que nos da el MEF, ¿no? A través de los anexos que el MEF ha establecido en el marco de lo que es invierte. Entonces, de los beneficios menos costos, tenemos la rentabilidad, y en este caso, como hablamos de beneficios sociales y costos sociales, vamos a obtener rentabilidad social. Y esa rentabilidad social puede ser medida a través de dos indicadores de rentabilidad social: el indicador de valor actual neto social y el indicador de la tasa interna de retorno del proyecto social. Entonces, la generación de estos flujos nos va a permitir la creación de modelos de rentabilidad social, que son distintos a los modelos financieros que tienen las empresas privadas para sus flujos de caja comerciales. ¿Okay?
Pero esta es la modalidad que nosotros utilizamos. Pero ustedes habrán visto que al inicio de nuestra ponencia, ustedes ven que nosotros hemos dicho que también existe la realización de evaluación privada dentro de lo que es este Invierte. Entonces, ¿para qué utilizamos evaluación privada? Nosotros en el marco de Invierte lo utilizamos para dos motivos específicamente, ¿no? El primero de ellos es para poder saber la sostenibilidad real de los proyectos, para poder saber si es que los ingresos que tienen los proyectos van a ser suficientes para que cubran los costos de operación y mantenimiento de nuestros proyectos. Esa es una primera gran razón. La segunda gran razón para poder nosotros hacer una evaluación privada de los proyectos de inversión pública es para poder determinar justamente los puntos de equilibrio. Si nosotros vemos que en nuestro proyecto de inversión pública, de servicios públicos, tenemos déficits, es decir, los ingresos no nos alcanzan para cubrir los costos que necesitamos para hacer funcionar nuestros servicios públicos, esa diferencia, ese déficit, ¿no?, se podría convertir en un subsidio, muchas gracias, se podría convertir en un subsidio si es que ese proyecto nos brinda rentabilidad social. Es decir, el concepto principal para nosotros poder decir que un proyecto va a ser viable y por ende podemos financiarlo con recursos del Estado es la rentabilidad social. En ese sentido, ustedes deben saber de que ningún proyecto de inversión de servicio público es rentable de manera privada, no tiene utilidades desde el punto de vista privado. Porque si tuviera utilidades desde el punto de vista privado, este proyecto de inversión no debería ser hecho por el Estado, debería ser hecho por los privados, y ese no es el caso. Entonces, ustedes van a ver cuando hacemos evaluación privada en proyectos, vamos a encontrar que tenemos déficit, nos falta dinero. Ese dinero que falta, y que si el Estado decide que ese proyecto de todas maneras debe de funcionar, la diferencia de ese déficit se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en un subsidio, porque va a ser necesario que nosotros otorguemos ese subsidio al operador de este servicio público para que este operador del servicio público opere nuestro proyecto en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir en condiciones óptimas? En condiciones donde cubra todos sus costos fijos y variables. ¿Para qué? Para que el proyecto y los servicios sean brindados de manera óptima a los ciudadanos. ¿Okay? ¿Ves? Entonces, esa es un poco la explicación por la cual nosotros debemos de hacer una evaluación privada dentro del marco de la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. ¿Okay? Entonces, los ingresos en evaluación privada generalmente pueden ser, digamos, para eso pueden ser, los podemos sacar en base a tarifas con el uso, por ejemplo, si estamos hablando de este proyecto modelo, este ejemplo que estamos poniendo de servicios públicos deportivos, en base a las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas, si las hubiera, ¿no? Y también ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo vamos a nosotros determinar la tarifa que va a pagar la gente por un servicio público? Bueno, tenemos varias técnicas para nosotros poder determinar estas tarifas. Este tipo de técnicas las vamos a ver con mayor detalle en el curso que empieza el 12 de febrero, pero les voy adelantando que el nombre de esta técnica una de esas técnicas es la llamada DAP, ¿no?, que es la disposición media a pagar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a evaluar los proyectos de inversión bajo dos conceptos.
el concepto de costo-beneficio para proyectos que tienen tarifas donde los usuarios, los ciudadanos pagan alguna tarifa por un servicio público. Y también tenemos otro formato de evaluación que se llama costo-efectividad. Esta forma de evaluación de costo-efectividad se da para proyectos que no tienen ingresos por parte de los usuarios, ¿no? Y se trata de comparar los costos por unidad producida o los costos por la población a la cual vamos a servir, ¿no? Evidentemente, nosotros igual vamos a tener indicadores de rentabilidad que nos van a ayudar a poder saber qué tipo de rentabilidad o sostenibilidad tienen esos proyectos. Obviamente, bueno, yo les acabo de comentar que el 99% de los proyectos de servicio público no es rentable privadamente, pero existe un porcentaje, un 1% que sí lo es. Para este tipo de proyectos de servicios públicos rentables se utiliza otras metodologías llamadas asociaciones público-privadas autosostenibles. El propio nombre lo dice, se sostienen con sus propios ingresos y generalmente son concesiones, y ustedes, un ejemplo de ello son las carreteras que tienen peajes, ¿ok? Pero son los menos dentro de todo lo que son los proyectos de inversión pública. Bueno, entonces para hacer esto, bueno, ustedes van a ver, tenemos los conceptos de el valor actual neto y la tasa interna de retorno y los criterios para poder evaluar cuando es sostenible o no sostenible, que esto lo vamos a ver con un mayor detalle dentro de nuestro curso de formulación que empieza el 12 de febrero, al cual cordialmente los invito. Entonces, dentro de los conceptos de sostenibilidad tenemos nosotros 5 conceptos de sostenibilidad muy importantes. De financiamiento, de operación y mantenimiento, en el cual un proyecto será sostenible si todo lo que son los ingresos totales más aporte de terceros va a cubrir todos los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Si este ratio es mayor que 1, el componente tiene una sostenibilidad. También tenemos conceptos de sostenibilidad a través de lo que son los arreglos institucionales o la institucionalidad de los proyectos. Esto lo logramos en base a unas técnicas que utilizamos y que vamos a desarrollar bastante más a detalle en el curso, que tienen que ver con todo lo que es el análisis involucrados, el análisis de los stakeholders y el desarrollo de los talleres involucrados, ¿no? Donde vamos, como resultado, como producto de estos talleres, debemos de obtener convenios, acuerdos marco, contratos, ¿no? Que nos permitan a nosotros, insertar a nuestro proyecto en todo un marco institucional, territorial, dentro, de diferentes instituciones a las cuales vamos a interconectarnos ya en el funcionamiento propio del proyecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, la sostenibilidad también tiene que ver transversalmente con la capacidad de gestión en la etapa de evaluación, pero en todas las etapas del invierte. Ustedes en el curso que ustedes, espero tenerlos el día 12, se van a dar cuenta que tenemos varias etapas en todo lo que es el invierte y la formulación de proyectos. Tenemos una etapa de PMI, Plan Multianual de Inversiones, tenemos una etapa de formulación y evaluación, tenemos una etapa de lo que es la ejecución misma del proyecto y una etapa del funcionamiento. Entonces, la capacidad de gestión de los diferentes actores tiene que estar presente en cada una de las etapas, y eso es lo que nos está brindando ahora todo nuestra nueva guía de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, y de manera transversal, nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que son costos de transacción. Los costos de transacción vamos a desarrollarlo muy bien también en el curso de manera mucho más detallada, pero les digo que es un concepto de primera línea porque todos los costos de transacción asociados en la gestión, en la formulación de proyectos de inversión son muy importantes, son costos que le llamamos
implícitos, es decir, no son costos explícitos que se incorporan a los flujos, son costos implícitos, y esos costos implícitos son tanto o más importantes que los costos explícitos, fijos, variables, que se ven incorporados dentro de los flujos. Estos costos de transacción son, digamos, nos ayudan a tomar decisiones con respecto al tema de riesgos. Este concepto de costo de transacción es tan importante, queridos alumnos, tanto que tenemos 2 premios Nobel que han tratado el tema de costos de transacción, 2 premios Nobel de Economía. Oliver Williamson, del premio Nobel 2008, y tenemos también a Ronald Coase, que es el premio Nobel del año 1991. Ellos nos han dado el marco, digamos, inicial que nos ha servido para poder aplicar costos de transacción a proyectos de inversión pública, ¿no? Ahí tenemos toda una serie de metodologías y técnicas que vamos a brindarles para que ustedes puedan, digamos, tener las herramientas para desarrollar proyectos realmente exitosos, ¿no? Acá en Desarrollo Global no solamente los capacitamos en temas normativos, en temas técnicos, sino que les damos capacidades, aptitudes, actitudes, ¿no? Y formamos a ustedes en ese tipo de herramientas digamos, de última generación, como los que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, de esta manera, los proyectos de inversión también vamos a incorporar, y justamente aquí entramos, ¿no? El tema de sensibilidad estática y dinámica en proyectos de inversión. ¿Por qué? Nuestros proyectos de inversión contienen conceptos muy importantes, contienen un concepto de incertidumbre y riesgo. O sea, cuando nosotros formulamos un proyecto de inversión, nos enfrentamos a escenarios que no sabemos qué es lo que va a pasar en realidad. Eso se llama incertidumbre. Pero como ya nosotros vamos a intervenir sobre una realidad territorial, sobre unos ciudadanos, vamos a incurrir en riesgo. En ese sentido, el riesgo es el impacto que vamos a tener bajo una situación de incertidumbre, y en este caso, en el marco de un proyecto de inversión. En ese sentido, los riesgos, como se dan cuenta, tienen 2 dimensiones. Tienen la dimensión de la probabilidad de ocurrencia y del impacto monetario o cuantificable sobre los valores del proyecto. Entonces, estamos incorporando estos conceptos cuando empezamos a hablar de tratamiento estático y dinámico de los modelos de flujos sociales de proyectos de inversión pública. Estamos entrando, digamos, a conceptos muy importantes que no se tratan así nomás en muy pocos sitios, señores. Estamos combinando conceptos de la parte privada, de la parte pública, nuevos conceptos de asunción de riesgos, estadística, que vamos a analizar justamente ahora un poquito más, ¿no? Y que en el curso que vamos a ver, vamos a justamente esta parte académica que estamos viendo el día de hoy, vamos a utilizarlo, vamos a poder utilizar como una herramienta que es muy importante, es una herramienta que se asocia al Excel, ¿no? Es una herramienta, es un software que se llama, que trata justamente estos análisis estadísticos estocásticos, estas simulaciones dinámicas de resultados. Utilizamos metodologías como la simulación de Monte Carlo, ¿no? Que vamos a explicarla dentro de un momento, ¿no? Entonces, nosotros en los proyectos de inversión tenemos varios conceptos que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer los proyectos de inversión. Cómo tener a la mano o hacer un uso efectivo de la disponibilidad de factores y activos. Es decir, tenemos que hacer una correcta determinación de nuestro árbol de problemas y objetivos para poder hacer un correcto análisis técnico de las alternativas de solución. Y este análisis técnico de alternativas de solución viene incorporado con una determinación de costos para ver cómo es que vamos a resolver el problema con una solución técnica, ¿no? Entonces ahí está metido el tema de costos, y los flujos
financieros asociados a estos costos, ¿no? Entonces hay que hacer un uso eficiente de los bienes y servicios del proyecto de inversión por parte de los usuarios, y eso tiene que ver con todo el análisis de la demanda, de cómo vamos a determinar nuestro flujo de sostenibilidad, de nuestro flujo de modelo de negocio que sea sostenible para los usuarios, ¿no? Hay que determinar también justamente el tema de la capacidad de disposición a pagar por parte de los usuarios con las técnicas que hemos dicho y que vamos a revisar durante el curso, las técnicas del DAP, ¿no? Y también incorporar dentro de estos, digamos, de los componentes del proyecto, que vamos a ver cómo es que nosotros cerramos brechas con los proyectos. Cerramos 3 tipos de brechas: de infraestructura, cobertura, acceso o servicio, y uso y apropiación. Y acá, estas brechas de uso o apropiación, tenemos que incorporar componentes de costos que nos ayuden a, digamos, a neutralizar los probables conflictos sociales dentro de los proyectos, con toda la técnica que vamos a desarrollar en los proyectos de inversión, ¿no? Y nuestro proyecto de inversión tiene que ser muy dinámico, muy moldeable, ¿no? Tiene que tener la capacidad para adecuarse a los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, igualmente tenemos que, cuando hacemos los proyectos de inversión, la evaluación, la gestión de los proyectos, hay que, digamos, utilizar los recursos más adecuados. Eso tiene que ver con el tema de las alternativas de solución. Tenemos que saber si es que tenemos una disponibilidad oportuna de los factores de producción del proyecto de inversión. No es lo mismo hacer un colegio en la costa que en la sierra, que en la selva, ¿no? Y es distinto hacer un colegio en la costa sur del Perú que un colegio en la costa norte del Perú. O sea, son cosas bastante distintas, donde no podemos nosotros hacer, digamos, un copiar y pegar. Tenemos que, por eso, hacer proyectos que sean sostenibles en un marco territorial, a pesar de que podrían verse como un proyecto que sea, digamos, un proyecto similar, un proyecto replicable. No lo es así, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Nuestros proyectos de inversión tienen que también estar adecuados a todo lo que es la fase de organización y gestión por parte de los proyectos de inversión. Eso tiene que ver, queridos alumnos, en cerrar la brecha de acceso o servicio. Es decir, nosotros, cuando pensamos en un proyecto de inversión, no solo pensamos en la construcción de la alternativa física, no solo cerramos la brecha de infraestructura. En el propio proyecto de inversión, ustedes, como líderes de los proyectos, tienen que también cerrar la brecha de acceso o servicio. Es decir, ¿quién va a utilizar esta infraestructura? Ese quién tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo utilizar correctamente esta infraestructura, esta alternativa técnica, tecnológica que estamos brindando como solución en el proyecto. Es decir, tenemos que cerrar la brecha de servicio, es decir, quién utiliza la infraestructura, y también preocuparnos de que la población, el ciudadano, utilice de manera intensiva el servicio brindado por el operador que utiliza la infraestructura. Es decir, tenemos una cadena de valor, queridos alumnos, y eso lo vamos a explicar clarísimo en nuestro curso que empieza el 12, si es que no les ha quedado muy claro. Entonces, hay que ver todos esos temas que están muy, digamos, intrínsecos ahora en la formulación de proyectos exitosos, ¿okay? También vamos a comentar en algunos paradigmas que tienen muchos formuladores que han empezado a formular hace años y que están formulando sin el concepto que les acabamos de brindar hace un minuto, ¿no? El concepto de cadena de valor en proyectos de inversión. No lo tienen. Entonces se enfocan en la construcción y en el cierre de brecha de infraestructura. Y eso, queridos alumnos, queridos líderes, queridos dirigentes que me están escuchando, no significa hacer proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ahora cuando se saca una metodología que acaba de salir hace muy poquito, la metodología BIM, la metodología de los contratos de ingeniería internacional, se están centrando en el cierre de la brecha de infraestructura, pero eso no es hacer un proyecto de inversión
pública. Los proyectos de inversión pública deben de concentrarse en el uso, en el cierre de la brecha de uso de nuestros ciudadanos, de cada uno de los peruanos. Es así que siguen diciendo que estos proyectos son exitosos, o fueron exitosos para un mes que duraron los Panamericanos, pero ahora todos estos campos deportivos están abandonados, se está luchando, están tratando de recién, ahora que ha acabado todo, después de un año, de cerrar la brecha de servicio, acceso, es decir, ¿quién va a utilizar todas esas infraestructuras exitosas que lo hicieron, ¿no? Lograron hacer las infraestructuras, pero la brecha de uso, la brecha de acceso a servicio no la cerraron, y menos han cerrado la brecha de uso o apropiación por parte de la población de todas estas infraestructuras que han costado más de $1.000 millones. Entonces, está bien, los felicito por haber incorporado el cierre de brecha de infraestructura utilizando metodología BIM y contratos de ingeniería internacionales, perfecto, pero no se están ocupando de, digamos, de poner el énfasis en el cierre de la brecha de acceso a servicio y en la brecha de uso o apropiación, porque para esto nosotros, para cerrar la brecha de uso, es que invertimos el dinero de todos nosotros, de ustedes y el mío. ¿Okay? Entonces, eso es importante, señores, y eso les vamos a brindar a ustedes en este curso que empieza el 12 de febrero. Como les comentaba, dentro de las nuevas metodologías que salieron el 30 de septiembre dentro del marco de Invierte, se incorporó todo lo que es en el análisis de riesgos a lo largo de toda nuestra nuestra formulación de proyectos, ¿no? Entonces, este análisis de riesgo es muy importante, como les comenté, porque se incorporan estos conceptos, digamos, a los cuales los proyectos no tenemos una certidumbre de qué va a pasar. Entonces, todos los proyectos están expuestos a factores que no son controlables por nosotros que estamos liderando los proyectos, o por sus ejecutores, o por los operadores, en todo el funcionamiento normal a lo largo del horizonte de vida del proyecto de inversión. ¿Qué variables tienen esta incertidumbre en los proyectos? Por ejemplo, la tarifa, ¿no? El precio, los usuarios, la demanda, el tipo de usuario, el tipo de demanda, la temporalidad de la demanda, si la demanda es igual todos los días, es semanal, es fin de mes, es trimestral, o sea, tenemos incertidumbre acerca de esas principales variables que van a impactar justamente en la rentabilidad social de los proyectos. Entonces, este tipo de, digamos, de análisis que hacemos, ¿no? Es lo que se le llama sensibilidad. ¿Qué tan sensibles son nuestros modelos de rentabilidad social ante cambios en tarifas, usuarios, demanda, en todo lo que son los insumos, ¿no? Lo que son convenios, lo que son contratos, lo que es estos insumos que sirven para que puedan nuestros proyectos funcionar de manera óptima. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes normalmente? Lo que se hacía antes normalmente es que se tenían 3 escenarios: pesimista, optimista y el neutral. Esto, queridos alumnos, ya no se usa, y el 28 de septiembre del año pasado Invierte dijo: hasta aquí nomás va el tema de escenarios pesimista, optimista y neutral. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar con otro tipo de modelos. Entonces, hoy día vamos a conversar lo que son los modelos financieros, que es lo que hemos estado hablando, los modelos sociales de proyectos de inversión, los modelos estadísticos y los modelos estocásticos. Entonces, estamos hablando ya no que solamente existen el modelo financiero privado y el modelo de rentabilidad social. Ahora estamos hablando que además existen modelos estadísticos y modelos estocásticos, ¿no? Entonces, los modelos financieros son todo lo que hemos dicho, ¿no?
nuestros flujos de caja para empresas privadas. Nuestros modelos sociales tienen que ver con nuestros modelos de rentabilidad social, con ingresos o beneficios sociales o costos ahorrados por parte de la población, menos los costos de mercado aplicados con un factor de ponderación que nos lo da el invierte, y ese es un modelo social, ¿no? Pero no nos quedamos ahí. Si nosotros logramos identificar estas variables principales de nuestros proyectos de modelos de proyectos sociales, vamos a poder incorporar a estas variables funciones estadísticas, ¿no? Funciones de probabilidad. Si nosotros incorporamos algunas funciones de probabilidad a estas principales variables, estos modelos se vuelven modelos estadísticos, ¿no? Entonces, estos modelos estadísticos nos van a permitir a nosotros utilizar estadística descriptiva, estadística inferencial, y vamos a poder tener también funciones de masa y funciones de probabilidad. ¿Ok? Y profesor, ¿y cómo pasamos de modelos estadísticos a modelos estocásticos? Bueno, ¿qué cosa es un modelo estocástico? Es un modelo estadístico que utiliza múltiples simulaciones óptimas, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros con la estadística descriptiva vamos a recolectar información, vamos a ordenar la información, luego vamos a organizar la información. Y luego con la estadística inferencial vamos a analizar la información y luego vamos a tratar de explicarla sobre la población. ¿Se dan cuenta? Y ahora, luego, ¿no? Entonces, estos conceptos tenemos que tenerlos muy claros. Lo que es riesgo e incertidumbre, porque justamente a las variables que tenemos incertidumbre vamos a incorporarle funciones de probabilidad. ¿Qué cosa es la incertidumbre? La incertidumbre es cuando no sabemos qué va a pasar, nos falta información sobre el resultado futuro de alguna cantidad o una decisión que se va a tomar o algo que va a suceder. Esa es una incertidumbre. ¿Y qué cosa es el concepto de riesgo? El concepto de riesgo es cuando tú decides entrar a una situación específica y la incertidumbre te afecta. Es decir, el riesgo es el impacto de la incertidumbre. Tú puedes, estar leyendo el periódico y sabes que, hubo un huaico y ese huaico se llevó un colegio. Eso fue una incertidumbre que se volvió realidad. Pero como tú eres una persona que trabaja vendiendo bicicletas y vives en Lima, no has incurrido en ningún tipo de riesgo porque tú no eres el alcalde, tú no eres el director de la UGEL, entonces no has incurrido en riesgo. Tú has estado en una situación de incertidumbre, pero no has estado en una situación de riesgo. Los de riesgo son los que han estado en el sitio y han estado impactados por incertidumbre, ¿no? Entonces, el riesgo tiene dos medidas. Tiene la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y ahí empezamos a utilizar estadística inferencial. Y también, gracias a estadística inferencial, podemos calcular el valor del impacto, cuánto nos va a impactar. ¿Ok? Entonces, ya en ese momento nuestros modelos estáticos, ¿no? Vamos a incorporarle, como os he comentado, funciones de probabilidad, ¿no? Y algunas variables vamos a poder incorporar un tema probabilístico. En nuestros modelos, normales, podemos hacer primero, para poder hacer nuestro análisis estocástico, nuestro análisis estadístico, primero tenemos que determinar las variables más importantes de nuestro modelo, y para eso tenemos una herramienta, ¿no? Esa herramienta que la vamos a desarrollar con el software que ya les he comentado en nuestras clases del 12, que empiezan el 12 de febrero,
vamos a utilizar dos tipos de herramientas. Una herramienta llamada diagrama de tornado y otra herramienta llamada diagrama araña. Entonces, ¿cuál es el concepto académico de esta sensibilidad estática? Es que utilizando el modelo financiero estático que hemos desarrollado, hacemos variar estas variables, las hacemos, digamos, les ponemos más y menos 10% y vemos cómo este rango de más menos 10% afecta nuestra rentabilidad social. Y lo hacemos uno por uno. Primero hacemos uno, dejamos todo el resto estático y vemos cuánto sale. Luego hacemos la otra variable, ¿no? Variamos lo que es demanda y dejamos sin variar tarifa. Y vemos cuánto impacta la rentabilidad social. Entonces, y luego de eso, así una a una de las variables, vemos cuánto impactan y ordenamos primero cuáles son esas variables que afectan utilizando esta metodología. Es una metodología económica de la ciencia económica que se llama ceteris paribus. Es decir, todo lo demás permanece estático. Solamente hacemos variar una y de esa manera vemos cómo va a variar. Y esto, digamos, es la parte académica de cómo vamos a determinar nuestro diagrama tornado. Primero, la variable que afecta más, luego la segunda, luego la tercera, luego la quinta y entonces se forma un tornado. Eso lo van a ver ustedes con nuestra herramienta en Excel y nuestros modelos financieros en Excel para que vean cómo salen los resultados. ¿Okay? Pero eso es importante porque ese es un primer paso para poder luego hacer todo lo que es la sensibilidad dinámica, ¿no? Entonces, una vez que se han determinado esas variables estáticas más relevantes, más importantes, vamos a proceder a asignarles una función de probabilidad, que puede ser una función de probabilidad discreta o continua. ¿Por qué sucede esto? Si ustedes, por ejemplo, brindan algún tipo de servicio público que son atenciones, las atenciones no son una variable continua, son variables discretas. O sea, tú ofreces 10 atenciones, 12 atenciones, 15 atenciones. No ofreces 12.85678 atención, sino es 21 o 25, 1500 o 1900, 15.000 o 17.000, pero son discretos. Entonces, a ese tipo de variable tenemos que asignar una función de probabilidad discreta. Pero por otro lado, tú podrías de repente determinar, tienes una variable que podría ser continua, que podría ser el precio. Tú puedes cobrarle a una persona 12.856, por ejemplo, ¿no? El precio. Entonces, el precio se va a convertir, o sea, vamos a poder asignarle una función de probabilidad continua. Entonces, esa es la manera como nosotros pasamos nuestros modelos estáticos, nuestros modelos financieros, sociales, a estadísticos, asignándole la función de probabilidad, utilizando esta primera herramienta de lo que es nuestra determinación de la sensibilidad estática, utilizando las herramientas de tornado y la herramienta de diagrama araña. ¿Okay? Luego, esa sensibilidad dinámica la hacemos a través de otra herramienta que también vamos a mostrársela en nuestro curso, que se llama simulación de Monte Carlo. ¿Cómo hacemos sensibilidad dinámica? Con simulación de Monte Carlo. Entonces, la simulación de Monte Carlo ya convierte nuestros modelos estáticos en modelos estocásticos. ¿Por qué? Porque nuestras funciones de probabilidad discreta o continua van tomando distintos valores y vamos alcanzando óptimos valores actuales netos bajo cada escenario. Entonces, como hacemos estas simulaciones de Monte Carlo, digamos, hacen simulaciones óptimas, 1000, 5000, 10.000, va a depender mucho del software que utilicemos y de la máquina, de la potencia de la máquina que tengamos para hacer una cierta de 10.000 escenarios para la evaluación de nuestro proyecto de inversión pública. Entonces, lo que sucede ahí es que se forma toda una función, una campana de Gauss de todo lo que son todas las
probabilidades de puntos óptimos de nuestro proyecto de inversión y nos va a salir, digamos, un resultado con un nivel de probabilidad del 95 o del 99%, de acuerdo con nosotros queramos parametrizar nuestra herramienta de simulación de Monte Carlo, utilizando en este caso que les voy a mostrar el software llamado Risk Simulator, simulador de riesgo. Bueno, no se traduce porque ese es su nombre del programa, ¿no? Entonces, vamos a obtener múltiples puntos óptimos en un modelo financiero estadístico. Entonces, hemos tenido que pasar de un modelo financiero normal, luego a un modelo social, de rentabilidad social, luego hemos pasado hacia un modelo estadístico y para hacer sensibilidad dinámica utilizamos un modelo estocástico, ¿no? Entonces, hacia eso nosotros vamos a llegar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado avanzando. ¿Tenemos alguna pregunta? Había una de Roy Ocaña. Uh-huh. Preguntaba, me preguntaba si era rentabilidad privada o rentabilidad económica. Bueno, como les he comentado, nosotros tenemos dos conceptos de rentabilidad. Tenemos lo que es rentabilidad privada, por un lado, para evaluar proyectos privados, donde tenemos utilidad desde el punto de vista de un privado, o sea, cuánto gana alguien por vender una Inca Kola, ¿no? O por vender un auto, ¿okay? Esa es rentabilidad privada. Y por otro lado tenemos rentabilidad social, y la rentabilidad social es todo lo que hemos estado explicando, donde el ingreso dentro de un modelo de rentabilidad social está directamente asociado a el ingreso adicional que tiene la población, cada ciudadano, por la existencia del proyecto de inversión que ustedes están formulando. Es decir, los proyectos de inversión no vienen porque la municipalidad tiene más ingresos, no se aprueban porque el gobierno regional tiene más ingresos, no se aprueban porque el gobierno nacional tiene más ingresos. No, señores. La rentabilidad social está claramente definido, es porque tenemos que hacer un modelo de simulación donde la rentabilidad social viene de los ciudadanos. Al menos eso hasta este momento es lo que indica nuestra normativa y es lo que a nivel internacional también se evalúa. Cómo los ciudadanos obtienen más ingresos gracias a nuestro proyecto de inversión. ¿Ok? Ese es el tema, digamos, de lo que es la rentabilidad social versus rentabilidad privada. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema de modelos estadísticos, estocásticos, sensibilidad dinámica, simulación de Monte Carlo. Quiero comentarles que este tema de simulación de Monte Carlo utiliza herramientas, digamos, muy avanzadas. Este tema de simulación de Monte Carlo, estadísticas estocásticas, lo que son caminatas aleatorias, son herramientas que han sido utilizadas para, por ejemplo, poder tener el conocimiento para poder determinar la existencia de los multiversos, ¿no? Entonces, la teoría del todo, ¿no? Esa teoría del todo está basada en este tipo de matemáticas de modelos estocásticos, utilizando simulaciones de Monte Carlo. Entonces, estamos utilizándolas ya en este momento. Nuestro sistema Invierte está utilizando información o herramientas muy importantes que también son utilizadas en el sector privado, ¿ya? Que también lo utiliza la SBS, el BCR, para todo el tema de simulaciones económicas de los modelos financieros nacionales o políticas económicas, ¿no? Ahí utilizamos todo este tipo de altas matemáticas, estadísticas y econometría. Entonces, nuestros modelos de proyectos de inversión ya están utilizando todo este tipo de metodología
Y eso es un poco lo que les estamos explicando el día de hoy en nuestro teleseminario, ¿no? Entonces, todos estos impactos que estamos viendo dentro de lo que son la incorporación de las sensibilidades estáticas y dinámicas van a aterrizar en lo que son las metodologías de evaluación, que tenemos dos metodologías básicamente. Tenemos la metodología de costo-beneficio, ¿no? Que esta metodología de costo-beneficio la utilizamos generalmente en proyectos de inversión que tienen algún tipo de ingreso por parte de los usuarios, de los ciudadanos, ¿no? En este caso utilizamos la alternativa, la alternativa llamada valor actual neto social o VANS, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología del valor actual neto social? Es utilizar los flujos, actualizar los flujos futuros hacia el presente, haciendo un valor actual neto social, ¿no? Ahí tenemos toda metodología, tenemos una tasa costo de oportunidad que nos da también lo que es el MEF, ¿no? A través de el formato, digamos, el anexo número 9, si no me equivoco, donde nos dice actualmente tenemos esta tasa costo de oportunidad, está en 8%, ¿no? Y esa es el costo de oportunidad que nosotros vamos a utilizar para hacer el BANS, ¿no? Pero ya, como les he comentado, este BANS social, de valor actual neto social, lo vamos a aplicar utilizando la sensibilidad estática y luego la sensibilidad dinámica, y de esta manera vamos a poder saber con un nivel de probabilidad del 95% cuál podría ser esta rentabilidad social utilizando la simulación de Monte Carlo. Por otro lado, también podemos utilizar la otra metodología de evaluación, que es la metodología costo-efectividad. ¿Cuándo utilizamos una metodología de costo-efectividad? Cuando nuestro proyecto de inversión no le cobra una tarifa a los usuarios, es decir, no hay un ingreso directo por la utilización de algún tipo de servicio público. En este caso, como no tenemos ingresos, utilizamos una metodología llamada costo-efectividad. ¿Y en qué consiste esta metodología costo-efectividad? Consiste en comparar, ¿no?, una alternativa versus otra alternativa, pero por unidad de producción o por la cantidad de ciudadanos a los cuales vamos a beneficiar en el marco de los proyectos de inversión. Entonces, me indican que tenemos una pregunta. Sería bueno, por favor, que me indiquen qué pregunta tenemos. Mientras eso, aprovecho para poder invitarlos a nuestro curso que está empezando el día 12 de febrero, en el cual vamos a desarrollar todos los tópicos que ustedes han escuchado acá con mucho mayor detalle, ¿no? Y ustedes van a ver los criterios completos para desarrollar esto. Van a tener la suerte de poder tener acceso al software de Risk Simulator para poder hacer también una corrida de una simulación dinámica también, para que puedan ver cómo asignamos los diferentes tipos de funciones de probabilidad, como la función de probabilidad de Bernoulli, la función de probabilidad de Poisson, la función de normal, log normal, hipergeométrica, triangular. Vamos a ver un poco cuándo es que podemos utilizar cada una de estas en el marco de nuestros proyectos de inversión. ¿Qué pregunta tenemos, por favor? Tenemos una pregunta del participante Alex Remigio. En proyectos públicos con Invierte, ¿se aplica la simulación de Monte Carlo? Muchas gracias por tu pregunta. Como al inicio de nuestro teleseminario, les comenté que en el último documento que salió el 28 de agosto, por favor revisa en el peruano, en la página web del MEF, revisa, ha salido una guía de proyectos de inversión,
¿no? Una guía de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Dentro de esta guía de proyectos, de formulación de proyectos, se encuentra ya como un punto dentro del capítulo de evaluación que los proyectos de inversión pública deben de utilizarse la metodología estática y dinámica con la simulación de Monte Carlo. ¿Ok? Entonces, ya está, ustedes ya deberían hacerlo, por eso es tan importante siempre estar capacitándose de manera continua. Esta simulación de Monte Carlo, como les he comentado, ya hace varios años, hace 5 años que yo, por ejemplo, ya la estoy utilizando. Esta simulación de Monte Carlo es muy importante, se utiliza básicamente, quien le habla, vuestro profesor, tiene una certificación internacional en gestión cuantitativa de riesgo, se llama CQRM. CQRM es cuantificación, o sea, gestión cuantitativa de riesgos, ¿ya? Y ahí utilizamos toda esta metodología que hemos empezado, le estamos brindando el día de hoy dentro de este teleseminario y que vamos a ampliárselo mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que ya nuestro sistema de inversiones invierte en la nueva guía de formulación, evaluación y diagnóstico de proyectos nos está pidiendo. Y si no lo estamos haciendo, ¿ok? Nuestros amigos de la OSI o nuestros amigos de Contraloría ya podrían también pedirnos por qué no estamos haciendo análisis estático y dinámico. Entonces, ojo, tengamos cuidado. Seguramente así como tú estás viendo el día de hoy el teleseminario, también nuestros compañeros de la OSI o de Contraloría también están escuchando este mismo teleseminario y también han leído esta nueva guía de proyectos de inversión y ellos van a empezar a exigir que se utilice esta metodología que se usa a nivel mundial, internacional, y como les he comentado, tenemos ya toda una serie de certificaciones internacionales de CQRM sobre el tratamiento cuantitativo de riesgos e incertidumbre dentro de las evaluaciones económicas y en el caso de nosotros dentro de las evaluaciones sociales de proyectos de inversión. Espero haber resuelto esta pregunta y sin más paso la palabra a nuestros amigos de Desarrollo Global. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Eduardo Ulloa, por brindarnos este excelente seminario, Simulación de los flujos de rentabilidad social, proyectos de inversión, el día de hoy, lunes 13 de febrero. Recuerden que todos los lunes tenemos un seminario diferente con especialistas en gestión pública. También quería recordarles a todos nuestros amigos que han participado de este seminario, tienen una promoción, un descuento de 40 soles obteniendo el diploma de formulación y evaluación de proyectos de inversión en la gestión pública que está iniciando el 12 de febrero. Tenemos en modalidad presencial y modalidad virtual. Además, al obtener este diploma se le estará otorgando 2 certificados y un diploma a nombre con convenio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden esta increíble promoción comunicándose al 983-495-578 obtendrán un bono de descuento de 40 soles. Además, también se le estará otorgando y brindando un curso grabado, el curso de gestión por procesos. Así que si desean mayor información, recuerden comunicarse al 983-495-578. Sin nada más que decir, agradecerles por haber participado, a nuestros amigos, al seminario, y les damos las gracias también a nombre del Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Nos vemos el próximo lunes con otro seminario. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.